Hola Iglesia Gracia, qué bueno tenerlos de nuevo por medio de esta plataforma. Cada uno de ustedes sea bienvenido. Yo quiero invitarte en este momento a que prepares tu corazón, que prepares tu espíritu, porque tengo la certeza de que Dios va a hablar hoy a tu corazón. Así que cada uno de ustedes sea bienvenido. Vamos a estudiar la palabra del Señor. El tema de esta noche es cómo explicar. Las cosas del reino de los cielos es muy complicado explicarlo, no solamente entre creyentes, sino también aún más con personas que no son creyentes. Yo me recuerdo que hace varios años atrás, cuando falleció mi mamá, pues el velorio cabal fue aquí enfrente. Y total de que pues yo estaba dolido, ¿verdad? Porque era mi mamá que había fallecido. Pero yo me sentía fortalecido, sabía dónde estaba ella. Y total de que pues yo prediqué esa noche, ¿verdad? Y total de que terminó el servicio que se hizo y se me acercó la pastora Sandrita y me dice: pastor, lo admiro porque yo no hubiera podido predicar como usted predicó esa noche a la par del ataúd de su mamá. Entonces yo después, ya a los días, empecé a asimilar lo que Sandrita me estaba contando y decía, pues la verdad que, o sea, yo no había visto a alguien que compartiera. Por ejemplo, yo anoche estuve en un velorio y los hijos de quien había fallecido, 2, 3 palabras y se quebraban en llanto, ¿verdad? Entonces, ahí es donde empezó a surgir esta prédica, porque a veces uno no puede expresar lo que Dios se hizo dentro de uno. Uno no puede expresar o decir o dar a entender la transformación que Dios ha hecho en nuestros corazones. La gente allá afuera dice, no yo que tú ya lo hubiera demandado, por ejemplo, si te roban dinero o te estafan. La gente allá afuera dice, no, yo ya hubiera contratado a alguien por 50 quetzales, pasan a mejor vida. O sea, la gente allá es de armas tomar, ¿verdad? Y uno le dice, no, tranquilo, Dios va a resolver, se va a vengar de mí. Pero hay quienes, inclusive hay cristianos, que le dicen al Señor, Señor, por favor, mira que la persona está haciendo esto contra de mí. ¿Haces tú algo o me usas a mí para que yo haga algo contra esa persona? Entonces, pero cuando uno entiende y uno empieza a dejar que el Espíritu Santo empiece a obrar en uno, las cosas empiezan a transformarse y la gente no entiende muchas cosas, de las cuales en este caso uno reacciona. Y no es que nosotros prediquemos un acomodamiento, o que seamos personas que, bueno, no importa si hay, no importa si sí hay, no importa, no, sino que nosotros confiamos en Dios. Y quiero empezar leyendo Habacuc 3, versículos 17 al 19. Y mira lo que dice. Aunque no den higos las higueras, estoy leyendo traducción lenguaje actual, dice, ni den uvas las viñas, ni aceituna los olivos, aunque no haya en nuestros campos nada que cosechar, aunque no tengamos vacas ni ovejas, el versículo 18 dice, siempre te alabaré con tristeza, no, con alegría. Si quieren leámoslo de nuevo, dice, aunque no den la empresa dinero, ni den dividendos la inversión que estoy haciendo, aunque no haya aumento donde esté trabajando actualmente, aunque no tenga nada en el banco y Electra me esté llamando a cada rato, el versículo 18 que dice, siempre te alabaré con alegría. Si nosotros miramos esto humanamente, esto no tiene lógica. ¿Por qué? Porque cuando uno está mal, uno lo menos que quiere es estar alegre y mucho menos alabar a Dios. ¿Qué es lo que uno hace? Señor, ¿pero por qué? Para protegerse del frío. Ok. Lo menos que uno quiere es
buscar de Dios o darle gracias. Al contrario, uno le dice: Señor, ¿por qué estoy así? Mira que soy tu hijo, mira que soy tu siervo, que soy la niña de tus ojos, pero ¿por qué estoy yo en esta condición? Humanamente no es lógico, pero por eso les digo que en el reino de los cielos no hay lógica humana. Entendiendo primero de que nosotros no teníamos salvación alguna, pero en la gracia de Dios, Él nos vio con ojos de misericordia y por medio de eso alcanzamos salvación. Entonces, acá dice en Habacuc el versículo 18: siempre te alabaré con alegría porque tú eres mi Salvador. Dios mío, tú me das nuevas fuerzas, me das la rapidez de un venado y me pones en lugares altos. A veces yo le digo: Señor, pero ¿por qué no me haces multimillonario? Porque cuando uno habla con algún hermano, siempre algún hermano tiene algún problema. Y normalmente es financiero o de salud. Esas son como las dos cosas de siempre, ¿verdad? Económico o de salud. Entonces alguien dice: no, es que no he pagado la renta, llevo 2 meses. Y uno dice: bueno, si tuviera ese dinero, yo se lo daría, ¿verdad? Y a veces uno lo único que le hace, le dice uno a las personas: confía en el Señor, Dios va a proveer. Sigue trabajando, síguete esforzando. Pero a veces que uno humanamente, cuando uno dice eso, hay algo dentro de uno que uno quisiera hacer un poco más, pero no se puede. Y cuando no se puede, ahí es cuando Dios empieza a obrar en las personas. En Santiago 1:2 mira lo que dice: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y el versículo 3 dice: porque esas pruebas producen paciencia. Es como que si usted va caminando, hermano, y no mira un poste y usted va caminando y ¡poco! En medio de esa prueba, en medio de ese diente que se le aflojó, usted sonríase. Usted alégrese. Es antinatural decir eso, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque uno empieza a alegar. Imagínese, hermano, usted está en su casa con chancletas, cómodo, y en eso está usted barriendo, está caminando, y de repente en algún pedacito, alguna esquina de la puerta, se pega en el dedo chiquito. Y uno dice: hijo, empieza a hablar en lenguas. Porque uno quiere decir de todo y desahogarse, pero dice que en medio de eso que usted se goce, en medio de la prueba. En medio de los problemas económicos, gócese. En medio de los problemas matrimoniales, gócese. En medio de los problemas con los hijos o con los papás, gócese. Pero, eso lo vamos a ver más adelante, pero le voy a anticipar algo. Sabiendo que la fortaleza, que el sustento viene de Dios, no de sus fuerzas. Yo quiero que miremos 2 cosas. La primera es que como individuos, como humanos, tenemos que darle gracias a Dios porque tenemos vida. Hermanos, miren, usted no va a dejar mentir, pero la juventud se pasa así rapidísimo. Uno en la mañana se cambia. Bueno, primero uno se baña, se arregla y uno se echa crema. Bueno, las mujeres enderezado y pintura, echándose un montón de cosas, se peinan y eso y lo otro, y bueno, terminan media hora después. Uno de hombres bien práctico, puro karateca, y ya está ahí, nada más. Pero independientemente de si se tarda poco o se tarda mucho, yo un día me quedé viendo al espejo y dije: ¿en qué momento me empezaron a salir esas arrugas? ¿En qué momento me salieron esas canas? Uno no se da cuenta, y cuando se da cuenta, los años ya pasaron. Y después un día yo dije: Dios santo, ¿cuántos días tengo? ¿Cuántos años tengo, perdón? Tengo tantos. Y la Biblia dice que 70 años es la vida de un hombre. Dios santo, ya empiezo en cuenta regresiva, dije yo. Y cada vez uno no quiere cumplir años, ¿verdad?
Yo creo que por eso las mujeres se quedan en 25, porque les da miedo ir contando más y contando más. Total, y que imagínense, por eso hay que cuidarse para llegar a los 80, ¿verdad? Los más sanos, los más robustos, llegan a los 80. Pero imagínense, hermano, ¿cuántos años tiene usted? ¿Cuántos años le falta para llegar a los 70? A mí me faltan como unos 40 más o menos. Bueno, me falta, vamos a ver, Dios santo, como 16 años me faltan, hermanos. O sea, yo ya voy. Por eso Joseph y Sofía, apúrense, hombre. Quiero disfrutar a los nietos, a la docena. Pero miren, hermanos, de verdad, la vida uno la empieza a valorar. Empieza a valorar cada día, cada momento que uno puede experimentar la vida. Por eso a los que ya no están casados, yo les digo, no, hombre, disfrute la vida. ¿Para qué quiere alguien a la par que ahí? Que sí, que no, que a dónde vas, que mandame una foto, que mandame un video. No, hombre, si estás solo, si Dios permitió que estés solo, disfrute la vida. Pero si está acompañado, también disfrute esa compañía que Dios le permite tener. Pero ¿para qué nos amargamos tanto? Tenemos tan poco tiempo de vida, entonces hay que valorarla. La palabra de Dios en Eclesiastés 9:4 dice, no hay mucho de dónde elegir, aunque mientras haya vida hay esperanza. Por eso digo, más vale plebeyo vivo que rey muerto. Se lo voy a decir de esta manera. Si yo estoy vivo, todavía hay tiempo de lograr las cosas que tal vez yo no he logrado. Aquellos sueños que se quedaron truncados. Por ejemplo, yo siempre he tenido el sueño de ser pintor. Y con la especialidad de acuarela, me gusta mucho. Pero nunca lo he podido hacer. Sí, sé la técnica y esto. Pero algún día yo creo que lo voy a empezar a hacer, ¿verdad? Voy aquí, tal vez un día voy a poner una exposición de pinturas, ¿verdad? O lo voy a invitar allá en el Hotel Santo Domingo. Nah. Pero no sé, ¿verdad? Eso es un sueño que yo tengo. Yo no sé qué sueño tengas tú. Pero no importa la edad que tengas. Lo importante es realizar esos sueños que han sido truncados por una u otra razón, tomando en cuenta que aún estamos vivos, que todavía tenemos vida. Y al final dice, más vale plebeyo vivo que rey muerto. Más vale tener en la bolsa $20, le iba a decir yo. También 20 quetzales, no importa si usted tenga 20 quetzales, pero está vivo, todavía puede generar. Pero hay quienes tienen 20 millones en el banco y ya no están vivos. Entonces, lo importante, punto número 1, es entender que le tenemos que dar gracias a Dios. Esas son las cosas que les digo que no se puede explicar. Porque hay gente que tiene vida, pero quiere quitarse la vida, porque no le encuentra sentido a la vida. Entonces, acá el primer punto que quiero que miremos es de que cómo explicarle a la gente allá afuera que mientras yo tenga vida, hay esperanza. Esperanza no solamente de hacer las cosas, no solamente de tener una familia robusta, con una visión a largo plazo, hermanos. Ah, ese huichito tan especial, ¿verdad? Huichito para alcalde, huichito para alcalde. Entonces, como les estaba diciendo, que tenemos que tener los años que nos quedan, tener una visión larga hacia dónde vamos. Yo no sé si lo sabía pero Taiwán y Guatemala hace unos 70 años eran tercermundistas. Pero Taiwán hicieron un gobierno, un país proyectado a, no sé si a 50 o a 70 años. Y no importando el gobierno que llegara, ellos se mantenían con esa visión a largo plazo. Ahora Guatemala sigue siendo un país tercermundista, pero Taiwán ahora es un país primermundista. ¿Por qué? Porque son personas
que piensan en el beneficio de todos. Pero lastimosamente, como bien dicen los guatemaltecos, somos como los cangrejos cuando queremos salir del balde, ¿verdad? Empieza a salir un cangrejo y los que están abajo los empezamos a jalar para que no salgan. Y lo mismo tenemos que hacer con la familia, hermanos. Si en otros países, por ejemplo, en Estados Unidos, cumplís la mayoría de edad, adiós, que te vaya bien. Pero en otros países, cumplir la mayoría de edad, ok, seguí estudiando. Vamos a proyectarnos a ver hacia dónde vamos a llevar, a dónde vamos a llevar a la familia. Y si hay una empresa familiar, ok, proyectémonos. Y si en este caso tal vez la familia no es una familia de empresa, pero sí es una familia trabajadora y que ha escalado mucho, pues preparemos a los hijos mientras haya vida y esperanza. Ahora traslademos esto a nuestra vida espiritual. Si nosotros tenemos algún familiar, algún conocido que no conoce al Señor, hermanos, hablemosles, oremos por ellos. Ayer en la noche yo estaba hablando con un amigo al velorio que fui, y total de que él me dice: mira, Nelson, yo antes era cristiano evangélico. Total de que yo me enfermé después de la pandemia, me desahuciaron, no podía ir al baño, tenía unas piedras así de grandes, y ya en las últimas, un día llegó dos jóvenes altos, canches, tocaron la puerta. Yo abrí y total de que, gracias Aguchito, total de que eran unos elders. Y total de que ellos llegaron y le dijeron a este hermano: mira, ¿será que nos permites orar por ti? Nosotros pasábamos por acá y sentimos en nuestro corazón orar por ti. Entonces la esposa salió y le dice: ¿quiénes son? Son unos elders. Bueno, atiéndelos tú. Y ya se fue, se subió. A lo que yo voy con eso es a lo siguiente. Días anteriores, alguien de la iglesia donde él asistía tenían algunos problemas económicos, y compensando lo que él había prestado, le quitaron un vehículo, nadie lo llamó, nadie lo visitó, y total de que la iglesia que tendría que apoyarlo, pues obviamente ya no lo apoyaron como él quería. Tampoco llegaron a orar por él. Total de que este muchacho le dijo: mire, yo no sé, yo pasé por acá y sentimos orar por usted. Lo que me sorprendió, yo no sabía esto, que agarraron un poquito de aceite de oliva, lo ungieron y empezaron a orar por él. Y total de que una oración sencilla de unos 3 minutos y se fueron. Y yo oyéndolo, ¿verdad? Interesante. Algo que la iglesia tendría que hacer, no lo hicieron. Total de que me contó que esa noche se levantó de madrugada queriendo ir al baño y no pudo ir al baño, no hacía nada. Y llegó con la esposa, le dijo: mira, mi amor, me pasó esto. Y la esposa se preocupó, le dijo: bueno, vamos, ponete chaqueta y nos vamos a ir al hospital. Y le dijo: no, ya no vayamos, me desahuciaron. Él ya esperaba lo último. Y total de que él dijo: voy a probar, voy a ir una última vez al baño. Y me dice: mira, de repente empezaron traté de orinar y empecé a orinar y empezaron a salir esas piedras. Yo sin dolor, sin ninguna consecuencia y cuando yo vi un montón de piedras, las agarré. Disculpa lo que te estoy contando, me dijo. Yo las agarré, las limpié y se las llevé a mi esposa. Le dije: mira, fui sano. Y yo me quedé sorprendido, dije, yo dentro de mí decía: Dios obra de muchas formas. Y total de que así me empezó a contar varios testimonios de lo que pasó con estos elders, porque no fue el único que ellos sanaron, sino también sanó su esposa y también sanó otro hermano de él que estaba enfermo. A lo que yo voy con esto es a lo siguiente: que muchas veces, mientras haya vida y esperanza,
Si nosotros sabemos también que podemos orar y el Espíritu Santo puede obrar a través de nosotros, nosotros no oramos por otras personas, no activamos el poder de Dios que está en nosotros para bendecir a otros. Nos cohibimos, decimos, no, es que, ¿qué van a decir de mí? Esto y lo otro. No. Hay gente, inclusive dentro de nuestra misma congregación, hay personas dentro de nuestra misma familia que quiere escucharnos, que quiere que le digamos palabras de aliento, orar por ellos, pero, no, es que, ¿saben qué van a decir de mí? Y para terminar este punto, es que mientras haya vida, hay esperanza. No te desanimes, no importa en qué condición estás, Dios te puede ayudar y Dios te puede respaldar para lograr muchas cosas. El siguiente punto, quiero que vayamos a Juan 3:16. Juan 3:16 creo que todo el mundo lo sabe y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si ustedes se dan cuenta, yo estoy hablando cosas básicas a nivel cristiano, a nivel de doctrina. Pero a veces se nos olvidan estas cosas tan primarias que queremos lograr alcanzar muchas cosas. Pero mira lo que dice acá, que Dios nos amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que tú seas salvo de toda condenación. Entonces, yo quiero que miremos acá tres aspectos. Primero, que Dios nos amó, que pagó un alto precio por medio de Cristo Jesús, y el que crea en Cristo, pues solamente no va a tener condenación eterna. Yo hablaba con este muchacho ayer en la noche, y total de que miren, yo quedé muy sorprendido, porque teológicamente nosotros creemos que los mormones pues no coinciden con muchas cosas, pero me sorprendió cómo este muchacho, su esposa y su hermano fueron sanados de las dolencias que tenían. Y no le estoy hablando de un dolor de cabeza o dolor de estómago, sino estoy hablando de algo ya radical, donde la medicina los desahucia. Al final yo le digo, mira, independientemente a qué iglesia estés asistiendo ahora, le digo yo, nunca tenemos que olvidar algo, y es que nosotros tenemos que aceptar a Cristo en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador. Porque cuando sea el gran juicio, cuando nosotros estemos delante de la presencia del Señor, el Señor no te va a preguntar a qué iglesia asistías, de qué denominación eras. Es que yo era bautista, no, es que yo era centroamericano, no, es que yo era pentecostal. El Señor no te va a preguntar, ¿eras evangélico, católico, mormón? No. El primero que va a decir, a ver, vamos a chequear en el libro de la vida si está escrito tu nombre. ¿Y cuándo pasa eso? Cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador. Miren, hermanos, hay una canción de un cantante que dice que hay más religiones que niños felices. Y es cierto, hay tantas religiones, e inclusive dentro de las mismas religiones hay subreligiones. Pero lo central de todo, hermanos, es que nosotros sepamos, en primer lugar, que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador. Eso es lo primario, lo fundamental. De ahí todo lo demás es secundario. ¿De qué sirve, hermanos, que nosotros tengamos un privilegio, que hablemos en lengua, que profeticemos, o que seamos pastores, evangelistas, etcétera, 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 pero nuestro nombre no está escrito en el libro de la vida? A mí me aterra cuando estamos delante de su presencia y que le digamos, Señor, aquí estamos delante de tu presencia, permiso, jejeje, momento pueblo, va a decir él. Apartados de mí, obradores de maldad. Y vamos a decir, o van a decir, pero mira, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos eso, en tu nombre hicimos lo otro.
Como ustedes saben, mi papá no es cristiano. Y estando allá últimamente, él me dijo, mira, me empezó a hacer muchas preguntas y yo, qué bueno que me pregunte más. Entonces me dice, mira hijo, ¿y por qué cabal hizo lo que le estaba diciendo? Pero ¿por qué hay tantas religiones? Entonces yo le empecé a explicar, mira, cuando empezó la iglesia primitiva, después que Cristo murió y resucitó, empezaron los discípulos. Y después, y le empecé a explicar todo el proceso que hasta nuestros últimos días. Entonces yo le digo, mira, lo que pasa es de que hay algunos que dijeron, no, a nosotros no nos gusta ministrar con tantos instrumentos, a nosotros nos gusta mucho la liturgia, la solemnidad. Entonces, por eso hicieron su forma de buscar o adorar a Dios y se visten de cierta forma. Y ahora, bueno, hay otros que les gusta así el chunga chunga, entonces adoran a Dios de esta forma. Pero independientemente cómo adoren a Dios o cómo lo busquen, lo fundamental, la esencia es esto que les acabo de decir. Es tener a Cristo en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador. ¿Y cómo explicarle esto a las personas? Quiero ponerte un ejemplo. Pablo estaba en la cárcel cuando escribió la carta a la iglesia que estaba en Filipos. Estaba en la cárcel, no estaba en Pana, no estaba en un hotel, no estaba en ningún lugar. Pero viene Pablo y en esa carta se menciona 17 veces la palabra gozo. ¿Cómo alguien estando en una cárcel puede hablar de gozo? ¿Cómo estando alguien en esa condición le puede decir a alguien, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Filipenses 4:13. Hermano, en el peor día de su vida, ¿usted le podría decir a alguien palabras de aliento? No. ¿Por qué? Porque humanamente nos consumimos. Humanamente perdemos las fuerzas. Pero viene Pablo y le empieza a decir a la iglesia que estaba en Filipos. Vamos a Filipenses capítulo 4 y versículo 4. Voy a leer traducción lenguaje actual. Yo normalmente leo versión Reina Valera, pero quiero que entendamos bien esto. Versículo 4 dice, vivan con alegría su vida cristiana. Lo he dicho y lo repito, vivan con alegría su vida cristiana. Versículo 5, que todo el mundo se dé cuenta de que ustedes son buenos y amables. El Señor Jesús viene pronto. Hermano, mira, lo peor que nosotros podemos decir es que como mi abuelito era machete cuto, yo de igual forma soy machete cuto. Como mi abuelito era carácter fuerte, yo de igual forma. No, la palabra de Dios dice que en Cristo somos nueva creación. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero usted me puede decir, hermano, es que usted, cuando yo voy manejando, si usted viera cómo se atraviesa, a mí también se me atraviesan las motos, hermano. A mí también me dan ganas de... A mí también me dan ganas de reaccionar. Hermano, mire, a ver, como hay mucho tráfico, ¿verdad? Hay una calle, por ejemplo, vamos donde nosotros vivimos, la calle que une la carretera que viene para la Antigua y la que sale ahí por Finca Florencia. Esa calle en la hora pico se topa. Entonces los que vamos bajando para venir a la Antigua, entonces uno va en su carril y como la calle no es tan ancha, entonces queda un poco uno ajustado. Y las motos, ¿dónde creen ustedes que se ponen? Obviamente los hermanos de la Antigua que tienen motos no son los de allá, yo creo que ellos sí manejan diferente. Pero los de allá, hermanos, literalmente quieren que uno en el carro se encarame en el bordillo para que uno les dé la vía. Y con mi hijo a la par le digo, mira esa moto, mira esa moto, mira esa moto. Y no se quitan.
Y uno pip y pip y pip y no se quita. Pero mira, dice la palabra de Dios aquí, Pablo dice que todo el mundo, creo que este versículo mejor pasémoslo. Es muy comprometedor. Pero mira, aquí Pablo dice que todo el mundo se dé cuenta que ustedes son buenos y amables. Es muy complicado, ¿verdad? En una sociedad tan violenta. A Andrés le voy a regalar un sticker de esto y que lo ponga en windshield, pero no para ver hacia afuera, sino para adentro. Y que diga ahí abajo, relax tu mente. Pero mire, hermano, de verdad es muy complicado. En el trabajo, de igual forma, si hay alguien en el trabajo que a uno le hace la vida imposible, o el jefe malhumorado y toda la cosa, uno dice, Dios santo, ¿cómo es posible? Solo porque no puedo renunciar, yo sigo acá. Pero hermanos, tenemos que hacer la diferencia. No solamente hacer la diferencia, sino hacerla. Y todavía cuando la gente nos pregunte, pero no entiendo por qué reaccionas de esa forma. Simplemente Dios vive en nosotros. Mira lo que dice el versículo 6. No se preocupen por nada, Dios santo. Más bien dice, oren y pidan a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Hermano, mira, si tú por alguna razón te metiste a un préstamo y te está costando pagarlo, no te preocupes. No, es que no puedo. Y que se inyectan Neurobión y que toman, ¿cómo se llaman esas plantitas como test? Pasinerva, ¿verdad? Que se toman pasinerva, no sé qué, es que no puedo. No, hombre, hermano, mira lo que dice Pablo. No se preocupen por nada. Más bien oren y pídenle a Dios todo lo que necesiten. Yo no sé si les he contado, yo creo que sí les conté que gracias a Dios esto ya no pasa ahora, pero en años anteriores y más después de la pandemia, en la pandemia no digamos, ¿verdad? Pero después de la pandemia, en mi empresa, bueno, en la empresa del Señor que me permite tener, yo hago una proyección de 3 meses aproximadamente. Y siempre en ese lapso de tiempo, los números hasta abajo, rojo, 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 rojo. Y decía, y adrede yo lo ponía en color rojo. O sea, les digo rojo porque era menos. O sea, no eran números verdes, sino eran cantidades en menos. Total es que lo ponía en bold, lo ponía en rojo. Y abajo yo ponía, en ese mi programa de Excel, le ponía, Dios proveerá. En medio de esa necesidad económica que yo estaba pasando, yo decía, Dios proveerá. Y esa proyección humanamente era ilógica. ¿Por qué? Porque obviamente yo hacía una proyección. Ahí en esa proyección, por ejemplo, ponía sueldos, ponía pago de impuestos, etcétera, etcétera. Y yo ponía, Dios proveerá. Y de una forma sobrenatural, pasaba el primer mes y se cubría todo. Pasaba el siguiente mes y se cubría todo. Y ahí es donde nosotros entendemos que nosotros tenemos y confiamos en Dios. Y cuando viene una persona que no conoce de esa forma a Dios, digo de esa forma porque muchos creen en Dios, pero no confían en Él, que es diferente. Entonces, cuando nosotros confiamos en Dios, no importa las circunstancias. Judy pasó una situación bastante complicada en su momento, le voy a pedir que ella dé su testimonio. Pero la semana pasada le pasó algo sobrenatural y Dios obró en medio de esa situación. Y cuando ella me comentaba, yo le decía, no hombre, Judy, confía en el Señor. Y no me va a dejar mentir, hermanos, a veces uno dice, confía en el Señor, y uno por dentro decía, pero está complicada la cosa, ¿verdad? Pero es cierto, cuando uno le dice, confía en el Señor, y uno por dentro, la gran pobre, ¿verdad? Qué masacre. Pero cuando Judy me manda un mensaje, me dice, mira Nelson, Dios obró de una forma grande, ahora ya estamos en Honduras y estamos viendo la gloria de Dios.
Ahí es donde queda clara la palabra cuando dice que no nos preocupemos por nada. Dios tiene cuidado de nosotros. La palabra de Dios dice, si ustedes siendo humanos dan buenos regalos, buenas dádivas, dice la palabra de Dios, a sus hijos, ¿cuánto no más nuestro Padre Celestial? Entonces son esas cosas que nosotros no le podemos explicar a la gente que no conoce de Dios. Me topé anoche con varios amigos y me dijeron, mira, de verdad te miras muy bien, o sea, mira aquí, mira allá, y qué has hecho, y cómo estás, y total, y que yo le digo, mira, pues confiando en el Señor, trabajando duro, pero confiando en el Señor, confiando en el Señor. Y eso es lo que tenemos que hacer. Hay una palabra que me gusta mucho, no sé si la han escuchado, se llaman exultantes, ser exultantes. Y esa palabra exultante quiere decir que en medio de las pruebas estemos victoriosos, que vayamos hacia adelante. Me gusta mucho cuando el Señor dice, vengan a mí los que estén cansados y cargados, y yo los haré descansar. El verdadero gozo, déjame decirte eso, el verdadero gozo de una vida cristiana es tener la certeza que confiamos en Cristo. Y esa es la diferencia. En Filipenses 4:11 mira lo que dice, ya para ir terminando porque el frío está un poquito fuerte. En Filipenses 4:11 mira lo que dice. No lo digo porque esté necesitado, aquí comenta Pablo, pues he aprendido a estar satisfecho con lo que tengo. Sé bien lo que es vivir en pobreza y también lo que es tener todo. He aprendido a vivir en toda clase de circunstancias, ya sea que tenga mucho para comer o que pase hambre, ya sea que tenga de todo o que no tenga nada. El versículo 13 dice, Cristo me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones. Versión Reina Valera dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aquí viene Pablo y dice, miren, yo sé lo que es no tener y lo que es tener. Nosotros no somos felices por la cantidad de dinero que tengamos o por la cantidad de dinero que no tengamos. Tenemos que aprender a vivir con poco o con mucho, hermanos. ¿Saben quién es el peor rico? El que nunca ha tenido y de la noche a la mañana tiene dinero. Se llena de orgullo, de vanidad y se llena de joyas, de un montón de cosas. Tiene unos carros que uno dice, ¿y ese qué le pasa? Pero la gente que realmente ha tenido dinero, mira a toda la gente igual. Pasa adelante, por favor. O sea, estoy diciendo a la gente que siempre ha tenido dinero. Actúa igual siempre. Y la gente que siempre no ha tenido, en medio de su escasez, también sabe compartir lo que tiene. Porque ¿quién tiene más que quién? Por ejemplo, Ethan puede tener 100 quetzales, pero yo tengo 1000. Pero yo tengo 1000 y yo se puede tener 10,000. Y yo se puede tener 10,000 y Álvaro puede tener 1,000,000. Y así podemos ir mencionando, pero ¿quién tiene más que quién? Podemos ir sumando y sumando y llegar hasta Elon Musk, que es el hombre más rico del mundo. Pero la diferencia es entender que el dinero no nos hace a nosotros, porque el dinero simplemente es un complemento que Dios provee para suplir nuestras necesidades. Y hay un texto que me fascina mucho que dice, es más bienaventurado dar que recibir. Hermanos, si alguien te ayuda con la limpieza o el jardinero, y si tú tienes ahí unos panitos, dile, mire, para su refacción. Lo vas a sorprender de tal forma, porque de seguro que la casa de donde viene
ni le ofrecen un vaso de agua. Que miren en nosotros realmente Cristo obrando en nosotros, que nosotros reflejemos a Cristo. Cuesta explicarle a la gente que no conoce de Dios por qué uno actúa de cierta forma. No sé si te recuerdas cuando los discípulos y Jesús iban pasando y le preguntan: maestro, ¿este hombre por qué está así? ¿Pecó él o fueron sus papás? Y viene Jesús y les dice: ni él ni sus papás pecaron, si no está así, para la gloria de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que en algún momento Dios va a obrar en su beneficio. No te preocupes cómo estás hoy. Tal vez puedes estar bien, pero Dios tiene un propósito para que estés mejor. Pero ¿por qué no decir para que estés peor? Como humanos solo queremos estar mejor, mejor y mejor. Pero yo quiero retarte algo ahorita. Recuérdate cómo empezaste, o mejor dicho, cómo empezaron tus papás, o mejor dicho, cómo empezaron tus abuelitos, y cómo estás tú hoy. Yo me pongo de ejemplo. Mi abuelita, mamá Rosa, ella nació en la isla de Petén. Ella viene de los meros lacandones de Petén. Ella era de las que se metían a la laguna y nadaban, las que navegaban en canoa. Y llegó un hombre apuesto, mi abuelito José, mi abuelito Miguel. Y total que él venía de Santa Rosa y se fue al Petén a trabajar como chiclero. Y cuando él regresó a Flores, después de estar como 5 o 6 meses metido en la selva, llegó a la isla de Flores y ahí conoció a mi abuelita. Se enamoraron y se casaron. Ahí en Flores tuvieron a mi primer tío, mi tío Oscar. Y de ahí ellos se vinieron a la ciudad, tal vez como muchos de los familiares de nosotros. Se vinieron a la ciudad y empezaron a trabajar de lo que fuese. Lavar ajeno, planchar, tortear. Mi abuelito era ayudante bodeguero, fue también policía, de todo, con tal de ¿qué? De levantar a la familia. Después ya nació mi mamá y el resto de sus hermanas. Y ya después pudieron comprar una casita en una colonia popular. Ahí nací yo y el resto de mis primos. Y poco a poco fuimos mejorando y mejorando. Y cuando yo recuerdo de dónde Dios me trae y dónde Dios me tiene y lo que hoy por hoy tengo, hermanos, yo estoy agradecido con mi Dios. Y hacia dónde creo que Dios va a llevar a mi hijo y a mi nuera, y a dónde va a llevar a mis nietos, y no hablando solamente económicamente, sino también espiritualmente. Yo estoy en la expectativa y digo: Señor, yo quiero que realmente mi descendencia sea bendecida y prosperada en todo el sentido de la palabra. Y yo creo que cada uno de nosotros de igual forma. Pero como bien dice acá, tenemos que entender que en algún momento no vamos a tener, pero seamos agradecidos. Pero cuando tengamos, también seamos agradecidos y seamos los mismos. Si hoy tienes 10 quetzales y solo puedes darle a alguien: mira, aquí hay tu quetzal, cómprate algo. Pero cuando tú tengas 10,000 quetzales, dile a alguien: mira, aquí hay 500 quetzales, cómprate lo que querrás. El problema es que mientras más tenemos, más codos nos volvemos. ¿O no es cierto? Más codos nos volvemos. Hermano, ¿qué te cuesta? Tú tienes un carro, termina la reunión y decirle a un hermano: ¿para dónde vas? ¿No quieres un jalón?
Nada nos cuesta. Ah, no, hermano, es que la gasolina está muy cara ahora. Va, llévelo a Tuto, pues, después regresa por su carro. Pero yo, para ir terminar, hermanos, quiero dejar este mensaje en su corazón. Está bien ir hacia lo que Dios nos ha prometido, un llamado, un ministerio, una empresa, una gran familia. Pero lo primordial es entender que mientras haya vida, hay esperanza. Y lo segundo es entender que el mejor regalo que Dios nos haya podido dar es la vida eterna en Cristo Jesús. Y de ahí en adelante todo lo demás es ganancia. De ahí todo lo demás es por la gracia y la misericordia de Dios. Y si nosotros podemos ayudar a otros a venir a los pies de Cristo, enhorabuena. Si podemos ayudar a nuestra familia a encaminarlos en los caminos del Señor, enhorabuena. Si podemos apoyar a otros, enhorabuena. Porque eso es reflejar a Cristo. Esta persona de anoche, fíjense que yo me fui en un carro, en el carro, y se me olvidó apagar las luces, las dejé encendidas. Entonces me fui al velorio y cuando regresé, el carro no encendía. Dije, oh. Entonces fui con mi amigo, el que le había fallecido su mamá, y le dije, mira, vos, me pasó esto. Permitime, me dijo. Y cabal fue a llamar con el que yo estaba hablando. Entonces él, en broma y broma, me dice, voy a hacer mi acción del día como Elder, me dice. Gracias, vos. Le dije, oh, por favor, apurate. Total, y que él llevó su carro, me pasó corriente y me arrancó, y arrancó el carro, ¿verdad? Hermanos, mire, yo llegué a mi casa como a las 12 menos 10 y me manda un mensaje. O sea, yo lo conozco a él, pero no tengo una gran amistad. Y me manda un mensaje a las 12 menos 5. Yo ya estaba apagando el motor, ya estaba apagando la turbina, y me entra un mensaje. Brother, ¿cómo llegaste? ¿Todo bien? Wow. Ni mi hijo, dije. Yo, el otro, ¿verdad? El otro. Entonces, total, de que yo le puse, brother, sí, gracias, le dije yo. Y cabal, yo le puse algo que habíamos hablado. Cuando yo le dije, mira, lo primordial es tener a Cristo en nuestro corazón. Y resumimos en lo que Jesús dijo. El principal mandamiento es amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces le puse, no cabe duda que pusiste en práctica el segundo mandamiento, le dije. Pasá feliz noche. Hermano, mira, de verdad yo quedé muy impactado por lo que pude experimentar, por lo que escuché. Y creo que como hijos de Dios también tenemos que hacer eso. Que no pase el día sin que tú dejes una marca a alguien. Mari Carmen a veces cuenta que llega alguien y le dice, usted tiene algo, ¿verdad? Usted tiene algo. Porque sin duda alguna, Mari Carmen ni siquiera se da cuenta. Y por algo que tú digas, has impactado a otra persona. Y eso es lo que tenemos que hacer. No hacer alarde de como los fariseos. Y, permiso, miren mi ofrenda. No, sino que Dios obre en nuestras vidas. Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Padre, porque tú nos has visto con ojos de misericordia, porque hemos, Señor Jesús, alcanzado esa misericordia por medio de Cristo Jesús. Te pido que nos ayudes a seguir adelante, peleando esa buena batalla de la fe. Y como bien diría Pablo, vivamos alegres, vivamos en nuestra vida cristiana alegres, y que todo el mundo se dé cuenta de que nosotros te amamos, te seguimos y te servimos, Señor. Que nosotros podamos reflejar tu gracia, que nosotros podamos ser realmente cristianos, aquellas personas
que caminan, que hablan y que respiran como Cristo. Que tu palabra quede en cada corazón. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Estoy seguro que la palabra de hoy llenó tu corazón, llenó tu vida. Pero quiero invitarte a que no te conformes solo con ver esto, sino al contrario, quiero invitarte a que tú te unas a nuestra iglesia, que nos visites y que seas parte de nuestra familia. Ahora, si no puedes, quiero invitarte a que te suscribas a este canal y que puedas ver y escuchar todas nuestras prédicas. Y aparte de eso, pues que nos sigas en nuestras redes sociales y que lo compartas con tus amigos. Si Dios ha hablado a tu corazón para que apoyes económicamente nuestro ministerio, acá abajo está saliendo la cuenta bancaria de la iglesia. Yo quiero exhortarte a que nos apoyes, porque de esa forma nos ayudas a que el evangelio llegue a muchas personas. Bueno, quiero decirte que esta semana va a ser una semana de gran bendición. Así que Dios te bendiga y recuerda, vivamos para Cristo.